Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Tenemos que conocer la palabra de Dios, la terminología que utiliza la Escritura, los principios y especialmente aquellos que son fundamentales. En mi opinión, cuando miramos esta última parte de Éxodo capítulo 12, encontramos verdades fundamentales, al inicio, a la mitad y especialmente al final de nuestro estudio de hoy, con el fin de entender lo que Dios nos está comunicando, y aquí está la clave, a través de la Pascua. Y la Pascua, sin importar quién seas, la verdad bíblica sobre la Pascua debe ser relevante para tu vida. Es decir, debes aceptarla como algo altamente relevante para ti. Mi expectativa es esta. Si tú eres un creyente, esa es tu realidad, pero si no lo eres, necesitas entenderla. Nos llega a gran cantidad de correos electrónicos de personas que se topan con nuestros estudios por Internet y que no son creyentes. ¿Cómo sé que no son creyentes? Por el contenido de sus correos. A ellos no les agrada lo que decimos, no les agrada nuestra fe, ni creen en Yeshua, por lo cual nos queda claro que no lo son. Quiero hablar con ellos por un momento, con el fin de compartirles que esta verdad de la Pascua, que se revela en Éxodo 12 y que hemos estudiado las últimas 2 semanas, es vital, es fundamental, es una verdad elemental para el caminar de cualquier persona con el Señor. Dicho esto, iniciemos. Vayamos juntos a ese capítulo 12 y vamos a iniciar donde lo dejamos la semana pasada, en el verso 37. Éxodo 12, verso 37. Vemos que la redención de la Pascua, por medio de la sangre del Cordero, ya sucedió. Dios ha traído juicio sobre Egipto con el objetivo de sacar de ese país a su pueblo, para que inicien, aquí está la clave, una travesía. Si has tenido una experiencia de Pascua con el Mesías Yeshua, el verdadero Cordero de Pascua, entonces Él te ha puesto en una travesía. Este pasaje nos dará sabiduría para esa travesía. Verso 37. Y los hijos de Israel viajaron, es decir, iniciaron esta travesía, por la que viajaron desde Ramsés a Sucot. Y noten lo que dice sobre los hijos de Israel. Dice, eran como 600,000 hombres sobre sus pies. Literalmente dice, Raglei Hadvorim. Algunos han sugerido que este término Raglei Hadvorim tiene que ver con soldados de a pie. Y la razón por la que a muchos les gusta ese término es porque vamos a ver al menos 2 veces durante los próximos versos que Israel, ese grupo que salió de Egipto, es llamado Sebaot, Sebaot Hashem, es decir, los ejércitos de Dios. ¿Ejércitos? Bueno, la mayoría de los comentaristas rabínicos lo ven en plural, refiriéndose no solo a Israel como un pueblo unido, sino todavía a esas 12 tribus. Y esto tiene base porque ellos moraban alrededor del tabernáculo, de acuerdo a la tribu de la cual formaban parte. Así que el exilio no eliminó el orden que Dios había establecido para su pueblo, para esas 12 tribus. Entonces, Sebaot, los ejércitos del Señor. Y mira de nuevo, dice que eran 600,000. ¿Por qué 600,000? Bien, sabrán que yo les doy bastante énfasis a los números en la Biblia, y quiero enfatizar que hablo de números en la Biblia. Constantemente nos llegan emails diciendo, yo nací tal día. ¿Qué significa eso? No significa nada esa fecha, ese número.
Yo vivo en tal dirección. ¿Qué me dice eso espiritualmente? No te dice nada espiritualmente. Esos números con los que nos topamos en la vida, que vemos y con los que nos encontramos, no tienen ningún significado espiritual en lo absoluto. ¿Qué es lo que tiene significado espiritual? Sola, única y exclusivamente los números en la Biblia. Y tenemos el 6. Les daré una referencia, aunque hay otras, pero ¿recuerdan al serafín que voló y tomó del altar un carbón encendido y tocó la boca de Yeshayahu de Isaías con el fin de purificarlo? Ese serafín tenía 6 alas. Y hay razones para afirmar bíblicamente que el número 6 tiene que ver con la gracia. Y todas estas personas que están marchando, estos 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños, aquí simplemente dice, y lo leeré de nuevo con cuidado, que Shesh Meot, Elef Raglei Hadborim, Levad Mitav, que significa, como 600,000 hombres sobre sus pies, en adición, los Taf, los niños. Entonces, 600,000 pudieron haber contado a todo el pueblo, pero quiso enfatizarse para el lector a estos 600,000. ¿Por qué? El 6 significa gracia. Bien sea 6, 600, 6,000, 60,000 o 600,000, esto nos habla de estos hombres y la gracia, mediante la experiencia de la Pascua. Y es la verdad. Solamente por una experiencia de Pascua recibimos la gracia de Dios. Y esa gracia de Dios nos embarca en una travesía. Eso es lo que la Escritura le está enseñando al lector. Pasemos al verso 38. Entonces, no solo estaban allí estos hebreos, que también eran llamados los hijos de Israel, sino que noten lo que dice el verso 38. Veigam, Erf, Raf, Alá y Tam. Y también una multitud de toda clase. Y esta multitud es la palabra hebrea Raf, la misma raíz de la palabra rabí. El término rabí está en primera persona posesivo singular, mi. Pero si solamente decimos rabí, en hebreo es Raf. Y significa uno abundante, por lo cual yo solamente uso ese término para referirme a Yeshua. Él es el único abundante. Entonces, descubrimos aquí que hay una multitud mixta, hablando de una multitud de toda clase de personas, de distintas naciones, tribus, idiomas y grupos, lo cual es significativo. Un gran número de personas que, debido a lo que presenciaron durante las plagas, guardaron la Pascua. Porque todos, y quiero subrayarlo, todos los que salieron de Egipto tuvieron una experiencia de Pascua. Recibieron la gracia de Dios que los redimió y los llevó afuera, moviéndolos para avanzar hacia la voluntad de Dios. Y en cuanto a esta multitud mixta, yo rechazo totalmente lo que enseña Rashi. Rashi dice que esta multitud estaba compuesta por 3,000 personas. Ahora, hay un mensaje sobre 3,000 en la Escritura, no en relación con la multitud mixta, sino con rebeldes. Pero él dice que esta multitud mixta eran 3,000 rebeldes gentiles, que fueron quienes le causaron todos los problemas a los hijos de Israel en el desierto. En ningún lugar de la Biblia dice eso. Yo rechazo lo que encontramos en el comentario de Rashi sobre esta multitud de personas. No, ellos fueron injertados dentro del pueblo de Dios. Entonces hubo una multitud mixta que también fue con ellos. Y en adición a ellos tenemos Zon, Uvakar, Mignei, Kaved Meod. Había un rebaño, es decir, ovejas y ganado, y muchos animales domésticos, muy pesado, es decir, una gran cantidad. Esto manifiesta la fidelidad de Dios, que Dios no se olvida de nuestro trabajo para Él. Y aunque los hijos de Israel eran esclavos, estaban oprimidos, cuando Dios los liberó por la redención, hubo restauración y restitución, pues ellos salieron con una gran cantidad
Así dice la Biblia, Kaved Meod, una gran cantidad muy pesada de animales que manifestaban la fidelidad de Dios. Verso 39. En el verso 39 encontramos este concepto de matzdod, pan sin levadura. Y muchas veces me preguntan esto, ¿es necesario guardar la Pascua? ¿Qué quieres decir con guardar? Y la mayoría me responde, pues quiero decir, guardarla bíblicamente. Entonces debes ir a Jerusalén, presentarte en el altar. ¡Oh, pero es que no hay altar! Bueno, si no hay altar, entonces no puedes ofrecer sacrificios hoy en día. Entonces, si lo que quieres decir es celebrar la Pascua, eso es grandioso. Marcar esa fecha. Yo creo que hay una fuerte referencia bíblica al respecto, pero debemos tener cuidado porque voy a ir hacia adelante y hacia atrás, lo cual pueda sonar un tanto confuso, pero estaré yendo hacia adelante y hacia atrás a lo largo del resto de nuestro estudio, lidiando con escrituras que tienen relevancia solamente con la observancia de la Pascua de acuerdo con el mandamiento bíblico, especialmente cuando lleguemos a los versos 43, 44, 45 y subsiguientes. Estos versos hablan de guardar la Pascua, y la única manera de poder hacerlo es si existe un altar, bien sea en el tabernáculo o en el templo. Pero eso no existe en la actualidad. Así que muchas instrucciones que encontraremos aquí tienen que ver con la observancia bíblica de la Pascua. No podemos hacer eso hoy en día. Pero eso no debe causar que digamos que entonces la Pascua no tiene relevancia. Falso. Mientras más enseñemos sobre la Pascua, más podremos apreciar, entender y tomar una decisión por Yeshua, puesto que Él es, como dice Pablo, nuestra Pascua. Él fue crucificado en la Pascua, fue puesto en la tumba al final de la Pascua, al inicio de la fiesta de los panes sin levadura, se levantó de entre los muertos durante la fiesta de los panes sin levadura, en un día especial que observamos y que tiene gran significado. Entonces, mientras más entendemos la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, más sabremos apreciar al Mesías Yeshua, más sabremos apreciar nuestra salvación, lo que hizo el Mesías, entendiéndolo y percibiéndolo de una manera mucho más bíblica. Avancemos. Pasemos por favor al verso 39. Y ellos cosieron, de nuevo estamos hablando de Israel, pero también del Raf, la multitud mixta que iba con ellos. Ellos cosieron la masa que habían sacado de Egipto. ¿Y qué hicieron? Ugot matzot, tortas de matza. La importancia de este hecho es que se nos dirá que ellos habían horneado su masa, pero debido a que habían salido de Egipto con prisa, no tuvieron tiempo para que esa masa creciera. Y por esto dice aquí que lo que lograron cocer fue ugot matzot, porque no, dice lo hametz. Hamutz, de la misma raíz, significa agrio. Es un sinónimo de la palabra mara, que significa amargo. Lo que aprendemos es que la masa se vuelve amarga o agria en ese momento cuando crece, cuando la masa leuda y su sabor cambia. Y una de las formas como nos referimos a ese término para agrio es también como un sinónimo para crecer o para hincharse. Así que cuando leemos esto que dice aquí, que la masa no leudó, no se volvió agria. ¿Y por qué no se volvió agria? Mira el verso 39. Ki gorshu vei Mitzrayim, porque fueron echados, fueron sacados, fueron enviados o expulsados de Egipto. Y no tenían tiempo que perder. Cuando el tiempo llegó para el inicio de su éxodo, esto sucedió tan rápido y ellos fueron expulsados de la tierra tan apresuradamente que no se pudieron demorar. Por lo tanto, su masa, batzet, no había hametz, no se había agriado, es decir, no había leudado.
Si la hubiesen cocido en el tiempo habitual, habrían obtenido pan normal, pero ahora tenemos pan sin levadura. Recuérdenlo porque será importante. Última porción del verso 39. Veigam seida lo asu lahem. Tampoco provisiones o implementos ellos tenían. Entonces, ellos salieron de Egipto y lo único que llevaron fue sus animales domésticos, un gran número de ovejas, ganado y demás, los cuales no eran para ellos, no eran para comer, sino para ofrecérselos a Dios. Ellos no tenían nada más sino matzá, no llevaron ninguna otra provisión. Ahora, ¿cómo sobrevivieron? Dios proveyó para ellos. Conocemos la historia. Lo que la Escritura está haciendo es enfatizando y elevando la importancia del matzá, para que sepamos más sobre el matzá, cómo luce, cómo se prepara y lo que la Escritura dice sobre él. La levadura es sinónimo de pecado. Estar sin levadura es sinónimo de la bondad, de la ausencia de malicia, de un carácter que agrada a Dios. Por tanto, el matzá es muy importante en lo que comunica. Es un símbolo importante. Avancemos al verso 40. Ellos no llevaron provisiones, Dios proveyó para ellos. Y dice el verso 40. Y el lugar de habitación, Moshav, el lugar de habitación de los hijos de Israel, en el cual moraron en Egipto. ¿Por cuánto tiempo vivieron ellos en Egipto? Vivieron durante, literalmente, Shloshim Shina, 30 años y 400 años. Entonces, un total de 430 años. De nuevo, los números son importantes en la Biblia. El 30 es un número para representar la muerte. El 4, bien sea el 4 o el 400, tiene que ver con el mundo. Y lo que la Escritura nos está diciendo es esto: que Israel murió, y vaya que murió. Piensa en todas esas generaciones que murieron allí. Mucho de lo que experimentaron en Egipto fue muerte, pero su muerte trajo un testimonio para el mundo. En esencia, el éxodo de Egipto es una especie de resurrección. Verán, Faraón y los egipcios querían exterminar a Israel en Egipto. Así fue como empezó todo en el capítulo 1. Ellos vieron la unción que había en ellos y los esclavizaron. Buscaron matar a todos los niños varones para erradicar a este pueblo. Pero, ¿qué hizo Dios? Él sacó a una gran multitud del pueblo fuera de Egipto. ¿Y cuándo lo hizo? 430 años. 430 años. Ni un día más. ¿Por qué lo digo? Mira de nuevo la Escritura. Pasando ahora al verso 41. Y aconteció que al terminar los 30 y 400 años, así lo coloca la Escritura, 430 años, aconteció que ese preciso día, y esto es enfático, no era un tiempo aproximado, sino que fue exactamente ese día, 430 años después. Eso le da más relevancia al número, ya lo explicamos. 400 el mundo, 30 la muerte. La muerte al mundo. Lo que descubrimos es que Israel de algún modo representa aquí la muerte del verdadero Cordero de Pascua que murió por el mundo. ¿Recuerdan lo que dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo esto que vemos en el Nuevo Testamento tiene su soporte, su fundamento justo aquí, en la mismísima Torá. Mira de nuevo, segunda parte del verso 41. Y aconteció, en este preciso día, que ellos salieron. ¿Quiénes salieron? Todos los ejércitos del Señor, de la tierra de Egipto. Aquí de nuevo, Sebaot Hashem, todos los ejércitos del Señor. Esto no se dice una sola vez, sino que se repite bastante el término ejércitos del Señor. Entendamos que mediante la redención nos convertimos en una nueva criatura, y eso significa que entramos a los ejércitos de Dios. Nos volvemos sus soldados, y por tanto debemos demostrar fidelidad, compromiso y lealtad a Dios. Cosas muy importantes las que leemos aquí. Verso 42. El verso 42 enfatizará la importancia del matzá aquella noche.
Verso 42. Lel Shemorim, Lel significa noche. Es una abreviación para la noche del Shemorim. Shemorim significa guardar o cuidar. Esta noche, bíblicamente, no se trata de mis ideas o interpretaciones, algo que leí de alguien más o algo que es una tradición en el judaísmo. No, esto es bíblico, es una tradición del judaísmo, pero se basa en lo que dice la Torá. Esa noche es noche de guardar, de cuidar o vigilar para Hul Adonai, que pertenece al Señor. Porque ellos salieron de la tierra de Egipto. Es una noche para el Señor que han de guardar, vigilar o cuidar todos los hijos de Israel por todas sus generaciones. Lo siento, pero cuando leo esto, no puedo ser sino conmovido por estas palabras. Son fuertes, son enfáticas cuando dice: esta noche es una noche que debemos guardar, cuidar, observar para el Señor, esa es la implicación, la Adonai, Shimurim lei benei deilkol benei Yisrael, la noche de guardar para el Señor entre todos los hijos de Israel. ¿Cuándo? Por todas sus generaciones. Es sabio que apartemos esta noche y la observemos, no de una manera legalista, sino usándola como testimonio. Como testimonio para otras personas, pero también para que tenga un efecto espiritual en nosotros. Es muy sabio que cuando se acerque la Pascua, tengamos matzah, tengamos esas maror, esas hierbas amargas, nos sentemos, comamos el matzah con las hierbas amargas y compartamos la historia de la Pascua, tanto la del Antiguo Testamento como su cumplimiento en el Nuevo Testamento mediante la muerte, sepultura y resurrección del Mesías. Lean al respecto en Mateo 26 y 27 sobre la noche de la Pascua. Lee Éxodo 12 y encuentren otros pasajes que hablen de la Pascua. Conviertan esa noche en una observancia, sin importar quién seas, siempre que seas creyente en el Mesías Yeshua. Bien, avancemos ahora a la segunda y última parte de nuestro estudio de hoy. Leamos el verso 43. Cuando llegamos al verso 43, hasta el final del texto, aprendemos términos fundamentales que tienen gran significado. Y recuerden algo. Les comenté, y esta es una promesa, la puedo cumplir, porque les dije que voy a sonarles algo confuso. Y con el fin de entender lo que les diré, tienen que preguntarse, ¿estamos hablando aquí de observar la Pascua conforme a la Torá? Bien sea para la época cuando el tabernáculo o el templo existían, o esto que se habla es relevante para la actualidad, para nuestro tiempo, cuando ya no tenemos un templo en Jerusalén y se refiere principalmente a los creyentes. Existe esta dicotomía, estos dos paradigmas. Uno tiene que ver con la época del templo y el otro tiene que ver con el presente para los creyentes. Haré un esfuerzo para intentar recordarles sobre estos dos enfoques y la implicación de los versos que estaremos analizando. Les sonará confuso, pero recuerden que les prometí que así sería. Leamos el verso 43. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, noten las palabras, Zot, Hukat, Hapasak. Este es el estatuto de la Pascua. Yo no creo que alguien pueda decir esto con unos términos más enfáticos que los que vemos aquí. Él nos está dando leyes, estándares, dice aquí estatutos, para la Pascua. Y todos ellos tienen implicaciones, e insisto, debemos diferenciar las implicaciones para el tiempo cuando existía el templo, o antes de eso, cuando existía el tabernáculo, de las implicaciones actuales para los creyentes, que vivimos en la fe, pero no contamos con un templo literal en Jerusalén. Una vez más, y el Señor habló a Moisés y a Aarón. Este es el estatuto de la Pascua, o la ley de la Pascua. Huk. Ningún Benei Nahar. Ningún Benei Nahar. ¿Qué
¿Qué significa? Realmente está en singular, Kouben Nahar. Nahar claramente es una palabra que se usa bíblicamente para referirse a alguien que no tiene conexión con el linaje de Jacob o de Jacob. Entonces, al hablar de Benei Jacob, los hijos de Jacob, usualmente hablamos de Israel o de lo que hoy llamamos el pueblo judío. Entonces, Ben Nahar significa claramente alguien que no es judío. Y dice aquí, insisto, esta primera declaración que haré tiene que ver con la época del templo. Dice, ningún, diríamos de nosotros gentil, podrá comer la Pascua. Lo yohal bo, no comeré de ella. ¿Por qué esto es importante? Bien, voy de nuevo. De lo que estamos hablando en este pasaje, y deben saber algo importante. Cuando los hijos de Israel guardaron la Pascua en Egipto, fue un evento único. Esa fue la Pascua. Todo lo demás es un recordatorio, un memorial. El primer recordatorio se hizo un año después de la salida de Egipto. Entonces lo guardaron en la Pascua original y luego el año siguiente. Pero los siguientes 39 años en el desierto no se observó la Pascua. Cuando cruzaron el río Jordán y entraron a la tierra de Canaán, celebraron la Pascua al norte de Jericó, en Gilgal. Recuerden eso. Entonces lo hicieron solo cuando ya estaban en la tierra y tenían el tabernáculo. En el desierto, aunque tenían el tabernáculo, no la guardaron hasta que entraron a la tierra, y recuerden, Gilgal representa la circuncisión, y a ese tema iremos en breve. Entonces nadie que sea un Ben Nahar, un gentil, que no tiene relación de pacto con Dios, comerá de ella. Verso 44. Veiko ebet ish mignat kesev. Mas todo siervo o esclavo, todo esclavo varón que es comprado por dinero, esto no está hablando de algún hermano judío que haya caído en esclavitud debido a una deuda. Esto nos habla de una persona que es, de nuevo, no judío, pero ha sido comprado como esclavo. Él debe participar. Miren lo que dice la Escritura. Si ese es su caso, este hombre debe ser circuncidado primero y entonces comerá, participará de ella. Entonces hay una responsabilidad. Si yo tengo autoridad sobre él, ese es el propósito de la frase Midnat Kesev. Si yo tengo autoridad sobre él, porque compré a este esclavo, debo circuncidarlo y él tiene que comer y guardar la Pascua. Entonces, a pesar de que él no nació judío, él, por estar bajo la autoridad de un hijo de Israel, tiene que guardar la Pascua y, por lo tanto, debe ser circuncidado. Hablaremos de la circuncisión en un momento. Verso 45. Toshav vei sahir lo yuhau bo. El verso 45 tiene gran importancia. Un toshav es un residente. Cuando hablamos de keiva, toshav keiva, o de la palabra kavua, hablamos de un residente permanente. Pero esto no habla de un residente permanente, del que hablaremos en breve. Este es alguien que reside allí, pero temporalmente. O un sahir, que es un término del hebreo moderno, del hebreo actual, para alguien que es un empleado, alguien que está prestando un servicio. Entonces el verso 45 nos habla de Toshav vei sahir. Ellos no deben comerla. ¿Por qué? Porque ellos están solo por un tiempo en Israel, quizá por negocios, pero no han sido comprados, sino contratados para algún proyecto, algún trabajo, y al terminar eso se irán. Ellos, por el hecho de no tener una verdadera conexión con Israel de manera permanente, no deben comer la Pascua. Verso 46. Ahora tenemos una instrucción para alguien que sí debe guardarla. En una casa se comerá, es decir, cada familia debe comer la Pascua en su casa, y no llevarás de aquella casa, no sacarás de la casa, del bazar de la carne, afuera, ni quebraréis ninguno de sus huesos.
Entonces comemos en la casa, no sacamos nada de la carne afuera y no le rompemos un hueso al Cordero de la Pascua. ¿Por qué? Porque al Mesías no se le rompió ningún hueso sobre la cruz. Verso 47. Y todos los testigos de Israel. Tu Biblia dirá congregación y está bien, pero es el término para alguien que testifica, para un testigo. Kou adat Yisrael, Yasuso. Kou, toda la congregación de Israel, Yasu oto, ellos lo harán. Eso implica guardarla, celebrarán la Pascua. Verso 48. En el verso 48, crece aún más el nivel de importancia. Todo lo que les he venido hablando tiene que ver con observar literalmente la Pascua conforme a la Torá. ¿Qué aprendemos? Aprendemos que principalmente un gentil que no está conectado a Israel no debe guardarla, no sea circuncidado. Si hay un gentil que es esclavo de un judío, este judío lo debe circuncidar y así él guardará la Pascua. No es una opción ni algo que elijas hacer, sino que es una obligación. Pero si eres un gentil que solo anda de paso y de casualidad es la Pascua, o si vas por negocios y llega el tiempo de la Pascua, no tienes que tomar parte de ella. Luego dice, deben comer la Pascua, toda la comida en la casa, no saquen nada, ni tampoco le rompan un hueso al sacrificio de Pascua. Ni antes, lo cual por supuesto lo volvería inutilizable como sacrificio de Pascua, ni tampoco después de comer. Si tienes un hueso en tu plato, no debes romper ninguno de los huesos. Verso 48. Aquí es cuando llegamos a otro punto de gran significado. La palabra que quiero enseñarles es la palabra ger. Con mucha frecuencia, la mayoría entiende el término ger como un prosélito. Un prosélito es alguien que nació como gentil, pero se ha convertido a la religión del judaísmo y es considerado un judío. Déjenme decirles que a pesar de que eso es cierto hoy en día, en cuanto a la terminología, bíblicamente ese no es el significado de un ger. Un ger es similar a un toshav. Un toshav vive en Israel, pero solo temporalmente. Mas si te dicen toshav keiva, es un residente permanente y también se le llama ger. Ger proviene de legur, que significa vivir, residir, pero el punto es vivir permanentemente. Él ha hecho de Israel su hogar. De alguien así es de quien habla el verso 48. Y todo ger que viva contigo, la implicación es que viva permanentemente, él celebrará la Pascua para el Señor. Deberá ser circuncidado todo hombre, todo varón, y entonces celebrará la Pascua. ¿Cómo? Vejaya kei esrach ha'artz ko arel lo yuhaubo. Y será tratado, o deberá ser tratado como un nativo de la tierra, pero ningún incircunciso podrá comer de ella. Atención con esto. Definamos algunas cosas bien. Durante el tiempo en el que existía el templo, estas eran las reglas. Los gentiles no pueden participar de la Pascua. Y cierra esta sección con el mismo tema. Ningún incircunciso deberá comer de ella. Entonces, no importa cómo naciste, pero si eres incircunciso, no hay manera de que puedas tomarla. Si alguien ha sido comprado por una familia judía, de manera permanente, si es varón, todo varón debe ser circuncidado y guardará la Pascua. Si alguien mora en la tierra, aunque no sea esclavo, pero ha hecho de Israel su hogar permanente, y esa es su expectativa, si ha de quedarse allí, tiene que ser circuncidado y tiene que guardar la Pascua. Y vemos este principio. Hay una sola ley, un estándar, tanto para el nativo de la tierra como para el que viene a morar allí. Son vistos como iguales y lo veremos de nuevo en un momento. Leamos el verso 49. Dice, Torah Ahad Yihiei, Lei Esrach Velei Ger,
Hagar Betohem. Lo traduciré literalmente. Una ley habrá para el nativo, el Ezraj, y para el que habite en medio de ti. Entonces, seas judío o gentil, si dice, quiero quedarme en la tierra de Israel, eso está permitido. Verán, la nación de Israel debe aprender eso hoy en día. Si alguien que llega a Israel dice, quiero quedarme aquí, bueno, debe ser circuncidado si es varón y debe guardar la Pascua, es decir, tiene que suscribirse a la revelación bíblica. Para eso existe la tierra de Israel, para brindar revelación bíblica, para que la obedezcamos y la cumplamos. Ese es el testimonio que la tierra de Israel debería tener. Verso 50. Y todos los hijos de Israel harán tal como el Señor le ordenó a Moisés y le ordenó a Aarón. Así ellos harán. Esto no significa nada más, y no hay desacuerdo realmente entre las fuentes del judaísmo cuando dice Veyasuko benei Israel, kasher siva Hashem et Moshe viet Aarón, ken asu. Esto significa, por supuesto, con respecto a la Pascua, pero también en todos los demás aspectos de lo que Dios le ordenó a Moisés y a Aarón. Pasemos al último verso, verso 51. Y acontecerá en este mismo día que el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ¿conforme a qué? Conforme a sus ejércitos. De nuevo, ejércitos. ¿Por qué? Porque somos llamados a obedecer. Somos soldados. Mediante la redención, nos encontramos en una batalla espiritual. Estamos en una guerra espiritual debido a nuestra experiencia de redención por medio de la sangre del Cordero. Y en última instancia, ese Cordero es el Mesías. Quiero decir algo más que he dicho antes, lo he declarado, pero quiero repetirlo, porque siempre nos hacen muchas preguntas en cuanto a este particular. Recuerden lo que les dije sobre ser confuso. Debemos entender que lo que les he enseñado tiene implicaciones, es un mensaje muy claro, y no digo que mi mensaje sea claro, sino lo que dice la Biblia. Era algo claro para lo que era en ese momento el futuro de Israel, principalmente durante la época del tabernáculo y posteriormente en la del templo. Esta era la norma, era un mandamiento. Ahora, ¿qué hay de nosotros hoy en día? Les voy a compartir 2 o 3 cosas. En primer lugar, con el fin de que entendamos lo que hizo Yeshua en la cruz, las enseñanzas de estos pasajes que se refieren a la última semana de vida del Mesías, lo que Él hizo, por qué habló de la forma como habló, todas estas cosas son entendidas de una manera más completa cuando tenemos una buena comprensión de la Pascua. La Pascua bíblicamente, pero también conforme a algunas de las tradiciones de los antiguos sabios. Debemos estudiar la Pascua. Lo segundo es que muchas personas preguntan si debemos guardar la Pascua. Entendamos que nadie puede guardar la Pascua conforme a la Torá hoy en día. Así que no estamos guardando la Pascua en un sentido bíblico, pero celebramos la Pascua bíblica. Eso es algo sabio que podemos hacer. Recuerden que tenemos esa noche del Shemorim, una noche para guardar, para cuidar. Creo que es sabio que lo hagamos, no en un espíritu legalista, sino con sabiduría, con temor al Señor. Quiero decir, recordamos cumpleaños y aniversarios. Recordamos eventos. En ocasiones celebramos eventos como la independencia de nuestra nación. Todo eso está bien. Pero si alguien dice, yo celebro la independencia de mi país, perfecto, qué bueno que lo hagas. Pero, ¿por qué no podemos también observar, recordar y aplicar la verdad de la Biblia con respecto a los eventos bíblicos, recordarlos? Y estas fechas bíblicas recurrentes son una conmemoración sabia de celebrar, porque causa que todos los años recordemos algunos de los eventos más importantes que Dios ha hecho con su pueblo. Así que, por supuesto que es algo sabio. Yo les recomiendo que apliquen la Pascua a sus vidas para que entiendan mejor a Yeshua y lo que hizo, pero también
Mientras más conocemos sobre la Pascua, más experimentaremos una influencia santificadora en nuestra vida. Y puedo decir lo mismo de toda la Escritura. Mientras más conocemos toda la Biblia, eso surtirá un efecto más y más santificador en nuestra vida. Pero ¿qué hay de la actualidad? Cuando nos reunimos tradicionalmente, muchos celebramos un Seder, basados en lo que los hijos de Israel hicieron en los años posteriores. Eso también es algo sabio de realizar, porque estas tradiciones, las que me gusta practicar, son aquellas que en su mayoría son también celebraciones rabínicas y reflejan un fundamento bíblico. Son buenas. Pero la pregunta que siempre me hacen es, ¿qué pasa si yo soy el anfitrión de un Seder? Quisiera invitar a cierta familia que quiere venir a mi casa, pero los varones no se han circuncidado. Oigan bien, para la observación bíblica, cuando el templo existía, cuando se tomaba un cordero y se ofrecía como sacrificio durante la Pascua en el altar de Jerusalén, sí, todos tenían que haberse circuncidado. Y en el reino milenial, cuando la Pascua se observe de nuevo, todos los participantes deberán estar circuncidados. Lean Ezequiel, queda muy claro. Tienen que estar circuncidados de corazón y también en la carne. Pero lo que hacemos con el Seder hoy en día no es guardar la Pascua, ni celebrarla conforme al rito bíblico. Por lo tanto, está bien, es deseable que puedan participar personas que no se hayan circuncidado. Claro que pueden venir y participar en el Seder. ¿Por qué? Porque no es el mismo ritual bíblico. No tienes un cordero que haya sido sacrificado adecuadamente y dado al sacerdote con el fin de ofrecerlo apropiadamente en Jerusalén sobre ese altar. No. Sabes, cuando hablo con la gente no pretendo ser grosero, pero les pregunto, ¿y cenarán cordero? No. Entonces no es una Pascua. Pero no tenemos que cenar cordero. Rabínicamente no tienen que cenar cordero. Y hoy en día tampoco debemos matar un cordero porque el Mesías es el cordero. Creo que hay mucho significado en que el Seder no incluya cordero. Es maravilloso, porque Él es el cordero y nuestro enfoque debe estar en Él. Pero la gente se preocupa de una cosa, mientras que por todo lo demás dicen, oh, estamos guardando la Pascua. ¿Lo asaron de una manera bíblica? ¿Lo sacrificaron de manera bíblica? No. Son todas esas cosas. Entonces, entendamos la celebración de las fiestas como la Pascua de manera adecuada. No las guardamos conforme a la Torá, porque no se puede, no existe el templo. Y no debemos salir corriendo a copiar todas las tradiciones rabínicas, porque muchas tienen problemas de base. Para celebrar fiestas como la Pascua y las demás, debemos leer la Biblia y, bajo la guía del Espíritu Santo, ver cuál es la revelación de cada fiesta para nosotros. Así es como debemos observar y practicar la Pascua hoy en día. Pero recuerden algo. Cuando vemos aquí, al final de Éxodo 12, estos términos, Ger, Toshav, Sahir, Ben Nahar, todos son fundamentales. Estamos viendo su significado en este pasaje. ¿Por qué quiero enfatizarlos? Porque más adelante los volveremos a encontrar. Y si no los entendemos aquí, no los podremos interpretar correctamente más adelante en la Escritura. Bien, cierro con esto. Les agradezco su paciencia y compromiso con la palabra de Dios. Que Dios les bendiga por eso. Hasta la próxima semana, cuando avanzaremos al estudio de Éxodo capítulo 13. Mi esperanza y oración es que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.